Definitivamente nosotros estamos llamados a no ser macetas de corredor, a no ser baldosas o azulejos por los cuales simplemente pase la persona. Estamos llamados a incidir en la sociedad, incidir en la sociedad. Por eso sois sal de la tierra y luz del mundo. La luz ilumina, la sal da sabor. Nosotros no podemos simplemente pasar nuestra vida espiritual pensando en nosotros, pensando en mi familia, pensando en mis cosas, pensando en voy a llevar al cielo a mis hijos, voy a llevar al cielo a mis papás, voy a llevar al cielo a mi esposa, voy a llevarme al cielo a mí mismo con la gracia de Cristo, sino que tenemos una vocación decididamente misionera. Y en esa vocación decididamente misionera tenemos que influir sobre otras personas. Hoy está muy de moda la palabra influencer, ¿no? Influencer, todo el mundo hoy quiere ser influencer. Y de alguna manera el auténtico cristiano es un verdadero influencer. Y los más grandes influencers de la historia han sido los santos. Bien, entonces vamos a hablar del liderazgo desde esa perspectiva. Lo primero que les quiero decir es cuál es el fundamento que nosotros tenemos para hablar de ese liderazgo, de esa capacidad de incidir. ¿Por qué los católicos estamos llamados a eso? Nos parece muy normal. Creemos de hecho pues que es automático en el hecho de ser católico, o cualquier persona automáticamente querría influir sobre los demás, pero déjenme decirles que ha habido muchas espiritualidades a lo largo de la historia que han sido más bien intimistas, que han sido más bien espiritualidades que se han guardado para sí, han sido espiritualidades poco proselitistas. Son personas de lugares súper secretos, de ambientes súper ocultos, que no pretenden incidir sobre nadie, sino armar simplemente un pequeño grupúsculo en el cual ellos son o los que se van a salvar o los que tienen el conocimiento. En el caso, por ejemplo, de los gnósticos, gnosis en latín, en griego significa conocimiento. Los gnósticos tenían como esa idea de no tanto ir a anunciar, predicar, no, nosotros, nos vamos a salvar nosotros, no tanto influir sobre los demás, sino sobre nosotros. Claro, ejercían algún tipo de liderazgo sobre el pequeño grupúsculo que tenían. Pero cuando el Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y siguientes, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen las cosas que yo les he dicho. Yo por mi parte estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y siguientes. El Señor nos está llamando entonces a incidir, a llegar a otras personas, a liderar de alguna manera en el corazón de otras personas. El fundamento de esto está en nuestro bautismo, Cuando nosotros somos bautizados, somos injertados en Cristo y asumimos lo que se llama una triple función o un triple ministerio. En teología lo llaman la tria munera. Tria, tres, munera es el plural de munus, que significa oficio. Entonces, la tria munera sería como los tres oficios que tiene Cristo. Se llama, uno, munus santificandi. El munus santificandi es la función de santificar como sacerdotes. Dos, el munus docendi. El munus docendi, de docencia, es la función de enseñar como profetas. Y el munus regendi, que es la función de ejercer realeza como reyes. Ese se llama la tria munera o los tres munus. Ustedes lo van a escuchar cuando lean algunos libros, o lean una Tomás de Aquino, o lean a Arroyo Marín, se va a hablar siempre de eso. Han escuchado que nosotros al ser bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Son los tres oficios de Cristo finalmente, de Cristo inicialmente. Y miren que en el Antiguo Testamento había tres tipos de oficios que se ungían, a los que se les derramaba aceite. Se ungía a los sacerdotes, eran ungidos los sacerdotes con un aceite. Se ungía a los profetas. Recuerden cuando Eliseo es ungido por Elías. Y se ungía a los reyes. Recuerden cuando Samuel unge primero al primer rey de Israel que se llamó Saúl y después ungirá al segundo rey de Israel que se llamó David. Los unge. Y la palabra ungido en hebreo, ¿alguien sabe cómo se dice? Mesiaj. Nosotros lo decimos Mesías. Mesías significa literalmente eso, ungido. ¿Y cómo se dice en griego? El Mesías en griego es el Cristo, Christos, el Cristo. Y nosotros somos cristianos por ese nombre. Nosotros somos cristianos por la unción que recibimos el día de nuestro bautismo. El agua que nos purifica y la unción. Somos ungidos por el Espíritu.
Ese es como el fundamento de por qué el liderazgo católico, el liderazgo cristiano no es igual al liderazgo mundano. Porque en el liderazgo mundano, digamos que tiene mucho que ver las cualidades humanas. En cambio, en el liderazgo cristiano tiene mucho que ver la vocación que recibimos. Ojo, el liderazgo humano está fundado en cualidades humanas. El liderazgo cristiano está fundado en la vocación, en el llamado que hemos recibido a ser sal de la tierra y luz del mundo. Esto es un poquito fundamento, no se me enreden con esto, pero es importante entender las razones profundas por las cuales nosotros podemos y debemos incidir sobre los demás, incidir sobre nuestras familias, incidir, por supuesto, positivamente sobre la sociedad, incidir en todos los ambientes en que nos encontremos. ¿Quién como Dios? Nadie. ¿Y después de Dios? Nadie. Ok, entonces esa triple función, lo que llamamos el munus sanctificanti, y la función de santificar, entonces tiene que ver con el hecho de que yo debo procurar mi santificación y procurar la santificación de los demás. El verdadero líder es ese, el que procura su propia santificación y el que procura la santificación de los demás. El que está buscando ser santo y está buscando llevar a la santidad a otras personas. Pues no logramos nosotros hacer santo a nadie, es Dios el que hace santo a las personas, pero nosotros podemos disponer los corazones para que esas personas empiecen un camino de conversión y adquieran finalmente pues las virtudes que se necesitan para llegar a la santidad. Después viene el munus docendi, el que decíamos de enseñar. Hombre, Wilson, yo no sé enseñar, yo entonces, a ver, ¿yo cómo puedo ser profeta? Dando testimonio, dando testimonio. Nosotros, la función nuestra profética es el testimoniar, el testimoniar. De hecho, la palabra testigo en griego se dice mártir, mártir. ¿Quiénes eran los mártires? ¿Los testigos de qué? De la resurrección. O sea, fueron los primeros que murieron por afirmar que Cristo había resucitado. Y le dijeron, ¿eso es mentiras? Y dijeron, no, eso es verdad. ¿Que eso es falso? Que yo lo vi, que cené con él, que introduje mi dedo en sus manos, introduje mi mano en su costado, que te vamos a matar. Pues mátame. Pero yo fui testigo de eso. Entonces, a los primeros que mataban por ser testigos de la resurrección, los llamaban los mártires, y de ahí se extendió el concepto de mártir, de martirio, para todas aquellas personas que testimoniaran con su vida que de verdad Cristo está vivo. Bien, ¿quién como Dios? Nuestro testimonio, no sé si nos tocará algún día dar la vida, derramar la sangre, pero por lo menos nuestro testimonio tiene que ver con el ser capaz de vivir ese martirio a alfilerazos, ¿no? Tal vez no nos toque el martirio degollados, el martirio asesinados de una manera brutal, no lo sé, esto se puede complicar muy rápidamente de una manera que uno no se lo espera, pero por lo menos el martirio de los alfileres, el martirio del pinchazo todos los días, el martirio de la paciencia que debo tener con mis hijos, con mi esposa, el martirio de la paciencia que debo tener con mi jefe o con mis empleados, el martirio de la paciencia que debo tener conmigo mismo y mi propio carácter, el martirio de las dificultades que exige el vivir coherentemente la fe, el hecho de ser relegados, juzgados, criticados, todo eso son martirios cotidianos. Algunos lo llaman el martirio de los alfileres, ¿no? El martirio de pequeñas punzadas que te van desangrando poco a poco, te van chuzando una y otra vez. No das la vida digamos, del lapo, del momento, del instante, pero la vas dando progresivamente. Ese martirio del joven que lucha por conquistar la pureza, ese martirio de la persona que está luchando por dejar la pornografía, ese martirio del noviazgo que está esforzándose por no caer en impureza y por vivir un noviazgo conforme a Dios, ese martirio del negociante que está buscando regularizar todos sus procesos económicos y todos sus procesos fiscales y todo, es un martirio de todos los días, y es martirio porque implica un gran esfuerzo. Implica sacrificar, implica morir a cosas, implica que si yo ganaba tanto, pues voy a reducir lo que gane en virtud de vivir coherentemente mi fe, de ser un verdadero testigo, un verdadero testimonio. Y entonces ya no podré pegarme este viaje a no sé dónde, que lo hacía cada año, ya no podré ir a Disney cada año, pues entonces me voy para San Luis, a la cascada de San Luis. Es un pequeño martirio. Y ya no podré tener este carro, pues me compro uno más pequeño, ya no podré tener esta ropa. Es el martirio de todos los días, es el martirio que tenemos que ir asumiendo. Entonces, en la raíz del verdadero liderazgo está el deseo de ser santo, el deseo de imitar a los santos y el deseo de dar testimonio. Y de ese testimonio, de ir muriendo todos los días a mis propias apetencias, a mis propios apetitos, a mi soberbia, a mi orgullo, a esa tremenda tendencia que tenemos a estar tan de acuerdo con nosotros mismos. ¿Les ha pasado? Que uno suele estar muy de acuerdo con uno mismo, frecuentemente.
Bueno, el martirio de todos los días implica, hombre, no estar tan de acuerdo contigo mismo. Oye, a ver, que hay unas cosas que llaman principios, mandamientos. En eso no puedes dudar porque no son tuyos, te fueron dados. Pero nosotros acostumbramos a estar muy de acuerdo con nuestros propios juicios, con nuestros propios razonamientos, con nuestras propias ideas. Eso sí, les podemos poner moño espiritual, sobrenatural, les podemos poner moño que yo esto lo hago por amor a Dios, a todos nos pasa. Pero ese martirio de ser capaz de verdad de discernir lo que Dios me está pidiendo en cada momento, no es tan fácil, no es tan fácil de vivir. Es un martirio. ¿Quién como Dios? Munus docendi, la función de enseñar, incluso con mi propia vida. Y la última, munus regendi, es la función de regir, pero el Señor enseña cómo rigen los hijos de Dios, cómo reinan los hijos de Dios. Yo no he venido a ser servido, sino a... El que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor. ¿Ven lo que os he hecho? Lavar los pies. Hacedlo vosotros también. Vosotros me llamáis maestro y lo soy. Me llamáis Señor y lo soy. Pues yo que soy maestro y Señor, he lavado los pies a vosotros. Vosotros también lavadlos a los demás. Eso está apoyado en Juan capítulo 13, cuando va a iniciar la larga oración sacerdotal de Cristo. Capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. 5 capítulos de San Juan en la última cena. El Señor hace una larguísima oración, se llama la oración sacerdotal, cosa bellísima. Y ahí el Señor lo primero que hace es eso, lo primero que hace es lavar los pies. Entonces nuestra misión es, digamos, la manera en que gobernamos es sirviendo. La manera en que gobernamos no es negando los dones que Dios nos ha dado, no es negando los talentos que tenemos, sino cómo pongo esto al servicio de los demás. Cómo este don que Dios me ha dado hago que dé fruto abundante para una sociedad cada día más cristiana, para el reinado de Cristo en la sociedad. Bien, ¿quién como Dios? Muy bien, esto se llama fundamentos. Acabamos de dar los fundamentos del liderazgo cristiano. Vamos ya a una parte como más práctica. Vamos a ver en la siguiente parte de la charla, todo eso es como introducción, vamos a ver como tres aspectos, literalmente es introducción, tres aspectos de los líderes. Vamos a ver las cualidades que debe tener un líder católico, las tentaciones que tienen los líderes católicos y los retos que tienen los líderes católicos. Entonces, primero, cualidades, segundo, tentaciones, tercero, retos. Y con eso terminamos la charla. ¿Listo? Cualidades, tentaciones y retos. Cualidades, tentaciones y retos. Muy bien. Yo creo que acá, como no estamos hablando solo de cualidades humanas, sino de una vocación que tenemos, todos estamos llamados a liderar algo, todos estamos llamados a influir, a incidir sobre las demás personas, todos estamos llamados de alguna manera a evangelizar. Lo primero que tenemos que hacer es entender que las cualidades de las que hablamos acá son cualidades en las que lo humano y lo divino se unen. Santo Tomás de Aquino decía eso, anoten esa frase: la gracia no sustituye la naturaleza, pero la perfecciona. La gracia no sustituye la naturaleza, pero la perfecciona. ¿Qué significa eso? Que no es que yo me convertí y de repente al día siguiente, yo que tengo una naturaleza irascible, una naturaleza violenta, no es que al día siguiente ya soy una mansa paloma. Pasa a veces de manera milagrosa. A veces Dios da gracias tumbativas y Dios concede unas gracias, madre mía, que uno no sabe esa persona que pasó y uno, no, eso es una calentura de la conversión y no, nada, años y años y años, y le transformó literalmente algún aspecto de su temperamento. Pero la manera ordinaria como Dios trabaja no es esa. O sea, Dios te muestra primero el camino, te hace dar cuenta que ese temperamento espantoso que tenemos no es voluntad de Él, o por lo menos hay que moderarlo mucho, y empieza a ayudarnos a base de oración, a base de sacrificio, a base de templanza, a base de mortificaciones. Y nos damos cuenta que la gracia va perfeccionando esa naturaleza, porque en sí mismo ese ser irascible puede ser utilizado bien. Las personas que son capaces de darlo todo por amor a Dios, las personas que son capaces de arriesgarlo todo, las personas que son enfocadas en la vida espiritual, como que no temen a nadie, suelen tener un temperamento muy irascible. Entonces, en sí mismo el temperamento irascible no es que esté mal, pero desafortunadamente nosotros por la herida del pecado original terminamos desarrollando esos aspectos más oscuros de nuestro temperamento. ¿Qué va a hacer entonces la gracia? Va a ayudarnos a potenciar aquello que es bueno en nuestro temperamento y va a ayudarnos a purificar aquello que es malo en nuestro temperamento.
Entonces necesitamos de la ayuda de la gracia. Y necesitamos de la ayuda de la gracia para poder liderar adecuadamente, para poder ser sal de la tierra adecuadamente, para poder llevar sabor allí donde el Señor nos pide que llevemos sabor, e incluso para poder desinfectar allí donde el Señor nos pide que desinfectemos. Saben ustedes que antes utilizaban la sal para desinfectar en algunos lugares, ¿no? Y eso arde, a una herida arde la sal. Y pues ahora parece que eso pues no es como tan bueno, que deshidrata la herida, pero eso pues eran las costumbres que tenía nuestra abuela. ¿No les llegó a pasar? ¡Échale sal! Y uno ahí pues bien raspado después de la bicicleta y le echaban sal a uno y no sabían que estaban haciendo un daño terrible, pero bueno, le echaban, bueno, también le echaban de café también le echaban, ¿no? Café, para estancar la sangre. A ver, ¿a quién le tallaron una papa en la cabeza después de sacarse un chichón? También. Todavía. Mi esposa todavía saca la papa cada que los niños le caen. O la libra de carne. Bueno, pero recuerde cuando le echaban sal a una herida, naturalmente esa herida va a arder y a veces nos toca como sal, no solamente condimentar un poco, además nos toca señalar ciertas cosas y como profetas tenemos que tener la capacidad de señalar ciertos problemas, ser capaces de, ahora lo vamos a ver en una de las cualidades, ser capaces de no caer en el irenismo, de tratar de caer bien a todos. No, toca decir cosas que va a pasar, no le va a gustar a alguien. Y el liderazgo cristiano exige en virtud de esos valores, de eso que estamos persiguiendo, que es Cristo, en virtud de eso, pagar el precio de no siempre ser populares, no siempre ser querido por todos, a veces aguar ciertas fiestas, en ocasiones ser juzgados como retrógrados. Díganos a nosotros de Lazos de Amor María, no sé qué nos ha tocado eso, ¿no? Cada semana me encuentro con alguien que me dice, ay, que de Lazo me criticaron, que por ser de Lazo, bendito sea mi Dios, ¿qué le hacemos? Yo digo, ojalá las críticas sean cada vez menos por errores nuestros y cada vez más por aciertos nuestros. O sea, que cada vez sea menos porque un misionero fue imprudente, porque alguno de nosotros no fue testimonio, sino, hombre, porque defendemos la vida. Sí, retrógrado. Defendemos la vida, llámeme como quiera, retrógrado. Que defendemos el matrimonio natural como Dios lo estableció. Sí, llámeme como quiera. Pero que no sea pues porque fuimos un tremendo antitestimonio, porque fuimos una persona pues que rezan y pecan y empatan y porque... No, eso sí no. ¿Qué como Dios? Entonces, cuando digo que entre las cualidades es importante entender que no nos referimos solo a cualidades humanas, lo primero de lo que les quiero hablar es de los dones del Espíritu Santo. Usted, para ser un buen líder católico, necesita suplicar la presencia constante de los dones del Espíritu Santo, todo el tiempo. Porque cada don del Espíritu Santo te dará las cualidades que necesitas para poder influir, para poder incidir. Miren, por ejemplo, el don de la sabiduría. Empecemos uno por uno y cada don del Espíritu Santo, que existen diversas definiciones, pero trate de recogerlas y sintetizarlas en una palabra, siguiendo a Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Sabiduría. El don de la sabiduría, curiosamente uno piensa que es saber mucho, ¿no? Y en realidad el don de la sabiduría es gustar mucho, gustar. Sabiduría en latín se dice sapiencia. ¿En qué colegio estamos? En el colegio de sabiduría. Decimos o sapiencia suma, decimos en los gozos de Navidad, ¿no? O sapiencia suma. Sapiencia viene de dos palabras latinas, sapere, ciencia. Sapere, ciencia, sabor a la ciencia, sabor al conocimiento. Entonces la sabiduría la definen como el sabor por el conocimiento divino, el sabor, el gusto por las cosas sagradas. La primera cualidad que debe tener un líder católico es gusto por las cosas sagradas, el don de la sabiduría, que te guste lo sobrenatural. Y eso es un don que uno tiene que pedir todos los días. ¿Te acuerdas cuando empezaste tu camino de conversión? ¿Cómo no dejabas de ver películas católicas? ¿Cómo no dejabas de leer libros católicos? ¿Cómo no te perdías una sola charla? ¿Qué pasa entonces ahora que estamos súper aficionados, sin decir que eso es malo, pero a otro tipo de cine, a otro tipo de literatura, súper afiebrados que con los Avengers, que con no de qué? Hombre, que tendrá cositas buenas, maravillosas, pero nada comparable pues con la película que acaba de sacar EWTN sobre Santo Cura de Ars. ¿Ya la vieron? Se llama El Cura de Ars. Está en YouTube abierto para que todo el mundo lo vea. Pero no, como no es una superproducción de Hollywood, entonces ya me cuesta un poquito de dificultad.
El librito ya me cuesta un poquito de dificultad, ya estoy más bien afiebradito a las series de Netflix, a esta serie, digo que yo veo películas también que no sean religiosas católicas, pero cuido mucho mi corazón y empiezo a pesar en mi alma, frecuentemente. Nosotros nos vemos películas, claro, series. Dios te pague, Quique. Siempre y cuando no tenga nada inmoral, pero también decimos, a ver, ¿cuánto me estoy aficionando por esto? ¿Cuánto me estoy apasionando por esto? Que luego estoy afiebrado, que ya no quiero sino ver esa serie todos los días, que ya no quiero sino trasnochar y que me trasnocho hasta la 1 o 2 de la mañana viendo esa serie y al día siguiente que me levantaba temprano a la misa, ya no alcanzo a ir a la misa, que voy en la tarde, que de pronto perdí la misa. ¿Se dan cuenta? Aunque de suyo la serie no sea mala, están hechas para engancharte. Y uno empieza a analizarse a sí mismo y uno dice, estoy perdiendo sabor, gusto por las cosas espirituales. A este propósito hay un comentario muy bonito de San Alfonso María de Ligorio, no, de San Francisco de Sales. Lo tenemos ahí en el reglamento. Cuando hablamos en el reglamento de cuidado con aficionarnos a ciertas cosas, mencionamos un texto de San Francisco de Sales donde dice, cuídate de aquello que aunque no sea inmoral en sí mismo, puede aficionarte demasiado, porque esto le va robando espacio a la devoción. Eso es lo que dice textualmente él. Esto te va robando espacio a la devoción. De repente estás en misa y ya estás pensando en eso. De repente lo único que te entusiasma es esas conversaciones que tienen que ver o con ese partido de fútbol, o con esa serie que estás viendo, o con ese negocio que estás haciendo, o con ese proyecto que tienes. Incluso en lo político. Cuida de aficionar tu corazón desmedidamente por cosas de estas. En todo esto que está pasando de las campañas, yo digo, Dios mío, si tuviéramos ese ardor al momento de evangelizar, que veo en muchos misioneros al momento de promover campañas, yo digo, el mundo se convertiría al instante. Todos los días publique y publique. No digo que esté mal, yo tengo mis publicacioncitas también, pero trato de moderarlas. ¿Por qué? Porque yo digo, primero soy misionero. Y curioso que nunca estamos publicando un retiro, nunca publicamos una consagración, nunca publicamos un mensaje de Dios, nunca publicamos una cita bíblica, pero eso sí, ahora, todo el tiempo publicaciones políticas. Hombre, ojo, estoy haciendo un llamado interior, que cada uno de nosotros nos analicemos y nos revisemos, a ver, ¿qué está aficionando tu corazón en este momento? ¿Qué es aquello que te está llamando? ¿A qué le tienes sabor excesivo? ¿Qué te está engolosinando, incluso de cosas buenas? Como puede ser incidir en la política, eso es una cosa buena, es necesario, pero hay que cuidar el corazón. Lo primero que debe estar en tu corazón, el primer sabor, el primer gusto, lo primero que tiene que probar tu paladar espiritual, lo primero que tiene que gustar tu paladar espiritual, indudablemente es lo divino, lo eterno, lo sobrenatural. Entonces, el líder que está enamorado de lo eterno, y yo creo que es una de las cosas lindas de Rodri, hijo de madre, ver a Rodri siempre andar, a vos te tocó, Quique, con el bolsito de abuelita que mantenía un bolsito con rayas cuadradas, yo creía que era doña Anita, de la mamá de Rodri siempre, yo decía, Rodri como para el mercado, pero Rodri le llevó el bolsito a Anita, a la mamá, yo no tenía más, y una vez unos misioneros le dijeron, venga Rodri, cómprese un bolsito, y se compró uno igualito, el mismo así, rey, yo no, hombre. ¿Y sabes qué tenía ahí? Libros, pero lleno de libros. Y uno habla de cualquier cosa y se acaba el librito. Y por él conocimos a Arroyo Marín, por él conocimos las meditaciones de Luis de la Puente, por él conocimos ejercicio de perfección y virtudes cristianas, por él conocimos, ojo, que aquellos que estamos muy metidos también en el mundo de la literatura, que nos gustan los clásicos de la literatura, que estamos tratando de educar a nuestros hijos en la literatura, también nos podemos aficionar desordenadamente por estas cosas. Y mis hijos ya se leyeron toda la serie de, qué sé yo, El Señor de los Anillos, ya se leyeron El Hobbit completo, qué maravilla, ya se leyeron todos los de las Crónicas de Narnia y no se ha leído un solo evangelio, ni una sola vida de un santo. No, pero qué bien, estás formando unas enormes capacidades intelectuales. Es cierto que esto desarrolla a los niños y mi niño lo lee. Pablo está terminando ya El Señor de los Anillos, 1400 páginas. Pero, mi amor, venga, que hay que leer la palabra de Dios, venga que leamos la Biblia, venga que hagamos la lección divina, venga que leete la vida de este santito. Que leemos algunas películas de Avengers, claro, y se emociona, pero ven, vamos a ver santos también. Nos toca ahí, en ese liderazgo nos toca mantener el sabor por lo eterno.
Y es que por la herida del pecado original fácilmente nos aficionamos de cosas que, repito, no son malas, pero incluso cuando son buenas, son apenas medios, pero a veces descuidamos el fin. Pregunto, ¿importante esto o no, muchachos? ¿Bueno tener esas claridades o no? Y lo que les digo es porque lo vivo, porque me toca una y otra vez estar revisándome. Me estoy aficionando. Hombre, pues que en el Mundial de repente estamos un poquito más aficionados al fútbol, no pasa nada, pues normal también, seguimos siendo humanos, pero siempre con temor y temblor. Siempre uno preguntándome todos los días, a ver, ¿cómo está mi paladar espiritual? ¿Cómo está mi paladar espiritual? La lección divina, el rosario, la Eucaristía, lectura de santos, este libro maravilloso de algún santo, de algún libro espiritual, esta película, el grupo de oración, esta charla, esto sigue siendo esta canción católica, sigue siendo lo que mi paladar espiritual privilegia, o de repente otras cosas están desplazando lo esencial que es Dios nuestro Señor. ¿Quién como Dios? Amén. Y después de Dios. Amén. Entonces pilas, que ahí está la verdadera sabiduría y por eso hay que pedirla todos los días, todos los días. Luego está el don del entendimiento. El entendimiento. A ver, que uno pensaría que el don del entendimiento es pues como entender las cosas, ¿no? Es como lo más evidente. En realidad el entendimiento es como una especie como de intuición, es como una especie como de intuición, como de discernimiento de la realidad. Dicen que Santo Tomás de Aquino, el más grande teólogo que ha tenido la Iglesia, ni siquiera de San Agustín, la Iglesia ha tenido tantos elogios como de Santo Tomás. Tuvo un momento como de un encuentro tan personal con el Señor que empezó a quemar muchas de sus obras, que le pareció tan poco lo que él había escrito, y lo que él había escrito no cabe en una biblioteca del tamaño de una habitación. Summa contra Gentiles, Summa Theologica, De Veritatis, una cantidad de textos, bueno. Y que hubo un momento donde conoció a Dios, pues como que tuvo un encuentro místico con el Señor. Eso lo que hizo fue hacerle quemar aquellas cosas que había escrito. Lograron salvar muchas obras, lograron salvar la Summa Teológica, por lo menos, gracias a Dios, pero parece que quemó cosas. A eso nos referimos con entendimiento. Esa intuición de ya no solo entender, sino como discernir, como vivir, como llevarlo a mi corazón. Imitación de Cristo dice, es mejor sentir contrición que saber definirla. Es mejor sentir contrición que saber definirla. A eso se refiere el don del entendimiento. Ya no es simplemente una capacidad de raciocinio, sino una capacidad de unir mente y corazón. Unir mente y corazón. Y eso lo tiene que tener el líder católico. Porque fácilmente el puesto de los liderazgos católicos termina en personas que saben hablar muy bien, o que estudian mucho, o que saben mucho. Fácilmente esos son los que terminan liderándonos. Y ante la era que nos estamos enfrentando, la era de la inteligencia artificial, yo creo que todas estas personas, todo lo que tenga que ver con el uso de la palabra, va a quedar desplazado porque va a ser superado por las máquinas. Hoy, todo lo que pueda hacerse con palabra, tenemos una IA que es capaz de superar a cualquier hombre. Hoy, una IA es capaz de escribir libros más profundos que los que escribió Shakespeare. A eso hemos llegado. Todo lo que tenga que ver con palabra va a ser superado, increíblemente. Eso pues les cuento porque lo he estado estudiando muchísimo como ingeniero informático, pero luego además porque... Entonces, todo lo que tenga que ver con palabra. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las religiones? Nosotros no somos la religión del libro, pero así nos llaman. Nosotros somos la religión de la palabra encarnada, pero cuando hablan de las tres religiones del libro, hablan del cristianismo, el judaísmo y el islam. Dios te pague. Que no va a superar la palabra de Dios, pero va a ser más experta en la palabra de Dios que cualquiera de nosotros.
más experta en teología que cualquiera de nosotros. Pero habrá algo que la IA nunca podrá hacer: sentir. Eso que nosotros llamamos intuición, eso que nosotros llamamos ponerle alma a las cosas, eso no lo podrá hacer. La IA podrá describir un sentimiento, pero nunca podrá amar. Podrá describir un sentimiento, pero nunca podrá entender por qué una señora ignorante escucha una homilía en la que se dijeron 3 herejías y la señora dice: yo no sé en qué se equivocó el padre, pero yo sé que se equivocó. ¿Ha pasado o no? O cuando uno salía de retiro, uno sale de retiro y uno dice: esto está como muy raro, que la Trinidad son 4, pero está muy raro eso. No, esa se vería evidentemente, pero hay unas mucho más sutiles. Y esa intuición es el don del entendimiento. Es que es capaz de conectar corazón y cerebro. Y el líder tiene que pedir mucho ese entendimiento, porque muchas cosas de la vida no transcurren simplemente entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo es fácil discernir. Lo difícil es discernir entre lo bueno y lo mejor, o entre lo bueno y lo perfecto. Ahí ya no es tan fácil discernir. Y una máquina podrá calcular qué es lo bueno y qué es lo perfecto, pero nunca podrá discernir. Ese discernimiento es un don del Espíritu, un regalo que tenemos que pedirle a Dios. Y como líder católico, tú que estás llamado a ser líder católico, tienes que pedir mucho don de entendimiento. Es una cualidad indispensable. Cuando lidera una comunidad, por ejemplo, a uno no le sirven las maestrías, posgrados, los libros que leyó, porque, a ver, ¿cómo aplico esto a la vida? ¿Cómo aplico esto a este discernimiento? ¿Cómo aplico esto a esta situación compleja que me está sucediendo? ¿Cómo aplico esto a la vida de esta persona? El entendimiento te da esa intuición y hay que pedirlo. Y se pide y el Señor lo da. Yo conozco unas 2 o 3 familias que me han impactado mucho a lo largo de estos años, que son familias como con este don del entendimiento. Uno lo llama sabiduría, ¿no? Uno en el argot popular dice: esa persona es como muy sabia, pero en realidad sería técnicamente el entendimiento. Son personas con las que uno habla, incluso son personas necesariamente no muy estudiadas. O sea, son personas que cualquiera de nosotros podría tener un mayor nivel educativo que ellos. Y sin embargo, cuando te hablan, lo que te dicen, los discernimientos que hacen, uno dice: acá hay un don del Espíritu. Acá hay ¿Les ha pasado? ¿Han conocido gente así o no? Que uno dice: acá hay una vaina que uno no sabe. ¿Y les ha pasado cuando han hecho algún acompañamiento, que de repente usted termina diciendo una cosa que usted dice: uy, esto no lo dije yo, esto no lo dije yo? ¿Les ha pasado o no? Que uno encuentra como una luz para una persona, que uno dice: uy, Wilson el sabio. Eso uno se impresiona porque uno sabe que no fue uno. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que la otra persona te entendió todo lo contrario y le funcionó. Me pasó una vez, di un consejo, me acordaba perfectamente el caso porque era un caso complejo, y di un consejo, y me encontró la persona como al año. ¡Oh, Wilson! Me abrazó esa persona. No, hermano. ¿Ok? ¿Cómo te voy? ¡No, hermano! ¡Ya, María! El Señor te utilizó para sacarme del abismo, de la oscuridad. Y yo sabía que él le había dicho, pero lo sabía perfectamente. Tal cosa. Y al fin, ¿qué hiciste? Todo lo contrario a lo que le dije. Completamente al revés. Pero no, a ver, no más o menos. A ver, yo le direccioné allá y de pronto él hizo así. No. Yo le direccioné allá y él hizo así. Y le funcionó. Perfecto. Por eso son dones del Espíritu Santo, porque no son cualidades tuyas, son gracias de Dios, que el Señor es capaz de transformar de la manera en que a Él se le antoja. ¿Quién como Dios? Tercero, el don de ciencia. Miren que son 3 dones muy relacionados con la inteligencia. Parecieran iguales, ¿no? Pero ya dijimos que la sabiduría es el sabor por lo eterno. Ya dijimos que el entendimiento es más bien como un discernimiento, de ser capaz de conectar el corazón y la mente. Y el don de ciencia es un juicio, es juzgar rectamente. Eso tiene mucho que ver con sabiduría, pero es distinto. Es juzgar rectamente las cosas en relación a su fin último. Juzgar rectamente las cosas en relación a su fin último, que es Dios.
Y aquí lo que importa en el don de ciencia es la lectura sobrenatural de la realidad. Ojo, uno diría, pero lo mismo que el entendimiento. No, hay gente que tiene don del entendimiento y soluciona cosas muy puntuales, de situaciones difíciles. Pero en cambio este es el que mira todo sobrenaturalmente. Yo creí que esa expresión era muy nuestra porque la veía como muy paisa. Hacer las cosas de cara a Dios. ¿Han escuchado eso o no? Hagamos las cosas de cara a Dios. Bueno, literalmente la encontré en San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola decía hacer las cosas cara a Dios. No decía de cara a Dios, no, cara a Dios. Cara a Dios. Hacer las cosas cara a Dios. ¿Cuándo entendí este don? O por lo menos su definición. Cuando en una ocasión estaba en un convento con un amigo, hablando con un sacerdote, y el amigo había acabado de perder a su mujer lo había engañado, se había ido, él había intentado por todos los medios rescatar ese matrimonio, no le funcionó. Entonces, mi amigo le cuenta al padre, no, mire la desgracia que me sucedió, y yo también le dije, padre, pues mire la tragedia de este pobre hombre, pues decime, este pobre hombre ahí le bregó y nada, no le funcionó. Y le dije la tragedia, le mencioné muchas veces la tragedia, y el padre me respondió una cosa muy, muy tesa, nos dijo a los dos, y nos dijo, a ver, espérate, hijo, le dijo al muchacho, ¿esto te ha alejado de Dios o te ha acercado a Dios? Entonces mi amigo le respondió, me ha acercado a Dios, mucho. Entonces digo, esa es la lectura que tú debes hacer de ese acontecimiento. No deja de ser una desgracia objetiva lo que sucedió. Pero la pregunta es, ¿esto te ha acercado a Dios o te ha alejado de Dios? Es casi que la pregunta que nos deberíamos hacer nosotros en cada momento de nuestra vida. Y el verdadero líder espiritual está haciéndose esa pregunta todo el tiempo. Porque noten ustedes que hay ciertas cosas que objetivamente son una bendición y te alejan de Dios. El dinero, por ejemplo. ¿De cuánta gente conocemos que empezó a trabajar, empezó a ganar dinero y de repente no volvió, se desapareció por completo? La belleza física. Los que tenemos ese don de la belleza física, ¿qué sonrisita tan fastidiosa, pues, hombre? Hay mujeres, por ejemplo, que si no fueran tan hermosas no se alejarían de Dios. ¿Me comprenden esto? Entonces, no es que en sí mismo la belleza sea una cosa mala, no es que en sí mismo el dinero sea una cosa mala, el poder, no, sabemos que en sí mismo no son cosas malas, objetivamente hablando. Pero la vida no es solo objetiva, también tiene una subjetividad y es cómo asumo yo la realidad. Y el subjetivo viene del sujeto, cómo el sujeto asume la realidad. Hay cosas que objetivamente son buenas, pero subjetivamente son malas. Y hay cosas que objetivamente son malas y subjetivamente son buenas, ¿o no? ¿Cuánta gente conocemos que un cáncer fue el camino a través del cual Dios se reencontró con una persona? En Jardín, aquí en Jardín, Antioquia, con un sacerdote amigo, hace muchos años nos fuimos a visitar una familia. La señora tenía un cáncer, estaba, pero mejor dicho, consumida completamente por ese cáncer. Y ella ahí moribunda con la familia alrededor me decía, ay Wilson, si supieras, este cáncer unió a toda mi familia, todos peleaban y después de este cáncer todos nos amamos. Yo cómo no puedo darle gracias a Dios por esto, yo cómo no darle gracias a Dios por esa bendición. Yo traté de explicarle teológicamente, señora, objetivamente el cáncer es una cosa mala. No diga bobadas, Wilson. Acá no estamos hablando del objetivo de los sujetos, estamos hablando de un hecho tosudo, y es que este cáncer unió a mi familia. ¿Quién como Dios? Son cosas que, claro, que tampoco podemos decir lo que una vez dijo una señora en un congreso. Consejo, el don del consejo. Cualidad que debe tener indudablemente el líder. Ahora sí nos referimos a la orientación que podemos dar a las personas, orientación que podemos dar a nuestra propia vida y orientación que podemos dar a otras personas. Cómo orientar adecuadamente a la persona hacia el fin último. Yo puedo tener mucha ciencia y puedo conocer muy bien la realidad y saber en último término que apunta a Dios, pero luego puedo no ser capaz de dirigir y aconsejar. Miren lo que el padre le dijo al amigo. El padre le cambió el chip a mi amigo, le dio un consejo sabio.
Mi amigo pasó de ser la víctima que se quejaba todo el tiempo, que lloraba todo el tiempo, a decir, bueno, yo voy a agarrar esto malo que me ocurrió y esto me acerca a Dios, voy a meterle la candela a acercarme a Dios. El don del consejo. El don de la fortaleza tiene que ver con el valor. El valor. Fortaleza. El consejo, la orientación, ¿no? La fortaleza, el valor. Cuando hablamos del valor, nos referimos precisamente a la fuerza, ¿no? A la capacidad de enfrentar ciertos peligros que se asumen con el liderazgo, ¿no? Claro que va a haber situaciones que nos ponen a temblar, nos vamos a exponer a situaciones que no quisiéramos, pero hay que pedirle al Señor el don de la fortaleza, porque lo importante es saber que estamos haciendo lo correcto, o por lo menos que creemos estar haciendo lo correcto, que estamos intentando hacerlo esto por amor a Dios, porque uno puede equivocarse creyendo hacer lo correcto, ¿o no? En algunas cosas sí, en otras cosas no. Por ejemplo, yo sé que si vivo la castidad con mi novia no me estoy equivocando. ¿Por qué? Se llama voluntad general de Dios. La voluntad general de Dios es una voluntad sabida por todos. Ojo, concepto importante. ¿Cuál es la voluntad general de Dios? Cumple los mandamientos. Es voluntad de Dios que no mates, que no robes, que lo ames sobre todas las cosas, que honres padre y madre, que santifiques las fiestas. Bueno, y además, en positivo, es voluntad de Dios que conquisten las virtudes. Es voluntad de Dios que seas más humilde. Es voluntad de Dios que reces más. Se llama voluntad general de Dios. La voluntad general de Dios es una voluntad sabida por todos. Miren, a veces hay consejos cuando uno tiene que atender a algunas parejas, sobre todo, o atender algunas situaciones, que le dicen a uno, es que no sé qué hacer. Wilson, no sé qué hacer. La inmensa mayoría de veces uno sí sabe qué hacer. La inmensa mayoría de veces. A ver, estás pecando, deja de pecar. ¿Vas a preguntar algo o estás estirándote? Bien. A ver, tengo una situación de pecado, yo sí sé qué hacer, el camino yo sé cuál es. En muchas ocasiones el problema no es saber qué hacer, el problema es hacerlo, encontrar los mejores caminos para hacerlo. Pero en general, a veces es clarísimo, a veces es que no sé qué hacer con este novio, me pega y no sé qué. Pues mija, como que no sé qué hacer, está evidente. Ahora, el camino para lograrlo puede ser difícil, puede ser cuesta arriba. Voluntad general de Dios. Esa es una voluntad particular de Dios, que ya no se mueve tanto en términos morales, porque en términos morales es muy fácil decir esto es pecado y esto no es pecado, sino que requieren discernimientos espirituales. Y ahí sí que es más difícil. Ahí sí que es más difícil. ¿Por qué? Porque yo nunca sé con certeza absoluta esto. Uno va dando paso y incluso, por ejemplo, cuando uno va a discernir su propia vocación a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, al matrimonio. Hombre, yo tuve un momento, una convicción muy profunda de que Dios me llamaba a casarme. Sí. Y aún así le dije al Señor hasta el último día, hasta Lili entrando en la iglesia, le dije al Señor, todavía tenés tiempo si estando en mi vocación. Obviamente por dentro le decía, pero no se te vaya a ocurrir, pues me hubieras dicho antes. O sea, esto me lo he dicho una semana antes. Pero todavía tenés tiempo, pero pilas me haces esto. No, se los aseguro, hasta entrado yo le dije, yo no puedo estar absolutamente seguro. Ahora, hicimos todo lo que debíamos, discernimos, tuvimos director espiritual, vivimos un noviazgo bien vivido, todo, y después de todo eso, hombre, abrimos los caminos, lo pusimos en Dios, hicimos los 7 domingos de San José, que hoy los empezamos, hay que hacerlos, muchachos. Excelente, yo también ya los hice. Los de hoy, el de hoy, el primer día, el primer domingo. Pero hasta ahí, hombre, uno puede decir, yo estoy seguro que la... No, espérate, creo que la voluntad de Dios, discierno que la voluntad de Dios, ruego a Dios que me siga acompañando en ese discernimiento. Pero de ahí a afirmar categóricamente, yo estoy seguro de eso, no. Incluso el sacerdote antes de ordenarse también le dice al Señor, hasta el final, muéstrame tu camino. ¿O qué? ¿O somos ángeles y no tenemos sentimientos, pasiones, intenciones personales? ¿O somos absolutamente angelicales? No, nosotros no somos angelicales. Precisamente por ser tan frágiles necesitamos discernimiento, compañía para discernir cada momento. Entonces, uno cuando lidera tiene que tener mucho cuidado de eso. Y en general les voy a dar un consejo a todos. Y a mí.
Hay que ser muy cuidadosos al afirmar categóricamente que algo es voluntad de Dios para mi vida, salvo que sea de la voluntad general de Dios. Dios me quiere más humilde. Eso sí puede pedirlo, hermano. No, grítelo a los cuatro vientos. Dios quiere que yo ore más. Papito, péguele usted una pancarta entrando a su casa. Eso es verdad. Dios me quiere con mejor rectitud de intención. Dios quiere que sea más mortificado. Todo eso es voluntad general de Dios. Y la voluntad particular, yo puedo decir, hombre, yo creo, me parece, discierno, con temor a equivocarme, creo que. Eso tampoco nos puede inhabilitar a actuar, ¿no? Porque entonces finalmente uno como nunca está seguro, pues me quedo sentado y no hago nada. No, pues tampoco puede, se llama parálisis por análisis. No puedo quedar ahí pues esperando a ver que me aparezca el ángel, a ver si sí o si no. No, uno tiene que tener por lo menos muy recta intención, discernir con meridiana claridad y ahí ya, lanzarse y obedecer a su propia conciencia. Y aún así, temor y temblor. Mira, por ejemplo, San José. San José, un coloso de estos, había decidido secretamente dejar a la Virgen, que era lo más sabio en ese momento. Pues sí, dejarla, y tuvo que aparecerle un ángel y decirle, no, papito, para ninguna parte, venga a ver, que usted va a ser el padre adoptivo de ese niño. No, y no solo San José, uno ve la vida de los santos. Estos tipos de discernimientos son muy complicados. Uno tiene que andar pisando piano, suavecito, y hacerlo con mucha delicadeza. ¿Quién como Dios? Piedad, otro don que hay que pedir al Espíritu Santo al momento de dirigir. ¿Qué tiene que ver el don de la piedad con esto? La piedad apunta mucho a la filialidad, a verme como hijo ante el Padre. El don de la piedad, cuando uno dice, esta persona como reza, esa persona es piadosa, es esa persona que siente el amor del Padre, que se siente hijo de su Padre. Es una cosa que uno tiene que cultivar mucho, sobre todo porque cuando lideras algo, tú ejerces una cierta paternidad también sobre los demás. Los demás ejercen una cierta filialidad sobre ti, ¿no? Hay un cierto cariño afectivo, uno lo ve, uno lo siente en la gente, que de alguna manera se quieren, todos anhelamos un padre, todos queremos un abrazo de un padre. ¿Qué pasa cuando Rodri viene tantas veces, por ejemplo, que lo abraza uno? A veces uno ve, ¿les ha pasado? Que uno ve mucho que simplemente abraza a una persona y se pone a llorar a la persona. ¿Han visto eso? Yo lo he visto muchas veces, a lo largo de estos años lo he visto cantidad de veces. Yo siempre he pensado, ¿será que los abraza muy duro? No, hay una paternidad, hay un deseo de filiación que todos tenemos. Entonces hay que cultivar ese don. Uno tiene que rezar con devoción, uno tiene que pedirle al Señor ese don, transmitir piedad al momento de orar. Miren, nosotros somos líderes de nuestros hijos. Los hijos rezan normalmente como los papás rezamos. Normalmente, a veces no te falta en la cabra el hijo, pues que es la dispersión encarnada, o hijo dispersión eterna y encarnada. Entonces hay unos que... Pero, por lo general, ellos están viendo una y otra vez tu piedad, tu manera de orar, la devoción con la que rezas, los gestos, el cerrar los ojos, el ponerte de rodillas, el entrar a la iglesia, hacer siempre la genuflexión, el cambiar el tono de voz cuando entras a la iglesia, hijo, ¿cómo estás? Aquí se habla así. Él entiende que entró a un recinto sagrado. Siempre he contado la historia que me cuenta mi papá, que me conmovió mucho. Mi papá dice que cuando tenía 5 años, él tuvo como su primera experiencia de fe real. Mi abuelo medía 1,60 m, 1,60 m, no era pues así Michael Jordan, era chaparrito mi abuelito, Francisco, en paz descanse. Pero mi papá dice que aunque mi abuelo medía 1,60 m, para él, para mi papá, mi abuelo era la persona más grande del mundo. Miren eso, no la más alta seguramente, pero la más grande sí, la más grande del mundo. Mi papá tenía una admiración reverencial por mi abuelo, como suelen tener nuestros hijos por los papás. Y que cuando lo vio entrar a la iglesia, mi abuelo se quita el sombrerito con su ruanita, se pone de rodillas en la última banca, pone su sombrerito en sus pantorrillas e inclina su cabeza. Mi papá dijo, ese día conocí a Dios, porque dije, o sea que hay alguien más grande que mi papá. Hay alguien más grande que mi papá. Para mi papá, mi abuelo era su Dios. Y ese día mi papá entendió que había un Dios por encima de su Dios. El Dios verdadero.
Eso se llama transmitir piedad, ¿me comprenden? Ese acto de reverencia, ese acto de, Dios mío, ¿cómo es esto que este ser sublime para mí, mi papá, ser cuasi perfecto, ahora se postra ante su Dios? Y ahí lo que tenemos que hacer como líderes católicos, transmitir piedad. ¿Quién como Dios? Finalmente, temor de Dios. Último don del Espíritu Santo. Hombre, miren que es un don que nos hace mucha falta ahora. Ven que todo el mundo trata a Dios como con chabacanería. El señor presidente de la República habla cualquier estupidez sobre Jesús, una completa barrabasada, absolutamente antihistórica, no sé si blasfema, más bien herética, sería la expresión. No ofendió directamente a nuestro Señor, pues no dijo nada directamente contra él, pero, pues, a ver, no le insultó, digamos, pero una herejía. En todo caso, uno dice, pero ¿por qué esto? Precisamente porque se perdió el don del temor de Dios. Los judíos inclinaban la cabeza al momento de decir Yahvé. Dejaron de pronunciar su nombre, el tetragrama YHWH, por reverencia a ese nombre sublime y sagrado. Y nosotros en la liturgia tenemos muchas de estas expresiones que hemos venido perdiendo. El entrar a la iglesia, hacer la genuflexión, siempre se pone la rodilla derecha sobre el piso. El hecho de inclinar la cabeza cuando se menciona el nombre de Jesús, el nombre de la Virgen María, el nombre de las tres divinas personas o el nombre del santo por el que se está, en honor al cual se está celebrando la Eucaristía. Eso hay que hacerlo siempre, una inclinación de cabeza. El hecho de, siempre que se pase ante el sagrario, hacer la genuflexión. Si se pasa ante el altar y está encendida las velas, se inclina la cabeza. Eso se llama la reverencia, el temor reverencial de Dios. No es un temor servil, pero sí es un temor reverencial, donde lo de Dios no puede ser chabacano, donde lo de Dios no puede ser una cosa que, ay, sí, listo, yo hago una promesa con Dios y la rompo cuando quiera. No, hombre, usted hizo una promesa con Dios, es la promesa más sagrada que más debe guardar. Yo le prometí al Señor que iba a hacer esto, lo espiritual, sí, lo espiritual es lo que termina siempre relegado. Cuando me falta tiempo, a lo primero que le muerdo en la torta es a lo espiritual. ¿Qué significa? No tenemos el don del temor de Dios. No estamos conquistando ese espacio que le corresponde a Dios. Pero hay que cultivarlo, ¿Quién como Dios? Entonces, estas son las cualidades, son dones. Y con eso les estoy diciendo que no vamos a ser capaces nosotros por nuestros propios medios de ser excelentes líderes si no tenemos estos dones. No vamos a iluminar a nadie, no vamos a salar la tierra si no tenemos estos dones del Espíritu Santo. Y por eso hay que clamarlos, suplicarlos día y noche para ejercer este liderazgo que Dios nos llama a tener. Esto va a evitar muchas cosas. Va a evitar, por ejemplo, que nos fijemos tanto en nuestro prestigio. Porque acá lo que me interesa realmente es cumplir el fin. Y obviamente si quieres ser un líder auténticamente católico, tienes que saber que tu prestigio se va a arriesgar. Nos pasa cuando debatimos en la universidad temas pro vida, pro familia, inmediatamente nos van a atacar, nos van a decir que somos retrógrados, que somos ultraconservadores. Siempre vas a ser relegado al ostracismo por esto. Por supuesto que esto va a implicar que te lideres a ti mismo antes que liderar a los demás. Todos estos dones primero son para que haya un liderazgo sobre ti, sobre tu propio corazón. Dice que no hay mayor reinado que el reinado sobre el propio corazón. Reina sobre ti mismo y aprenderás a reinar sobre los demás. Gobiérnate a ti mismo y así aprenderás a gobernar a los otros. Y ese gobierno propio es un esfuerzo tremendo, muchachos. Todo eso son cualidades de los líderes. El líder debe tener ese equilibrio entre el idealismo y el realismo. Hay líderes que viven, conocen esa famosa pintura, creo que es de Rafael, que llaman Los sabios de Atenas, ¿no? Y en esa famosa pintura aparece un hombre señalando el cielo y otro hombre señalando la tierra, dos barbudos ahí. ¿La conocen o no? Ok, véanla, es una imagen bien interesante, Los sabios de Atenas, creo que es el nombre. Y el uno aparece señalando al cielo y ese es Platón, el mundo de las ideas. Para Platón todo era la idea, el mundo de las ideas. Y el otro aparece señalando el suelo y ese es Aristóteles, el mundo de la realidad, el mundo de la realidad. Uno tiene que ser capaz de congeniar ambas cosas. Vos necesitas gente que tenga muy buenas ideas, gente que sueñe, gente que te lleve a proyectos, gente que el líder está permanentemente, claro, montado en ideas, pero tiene que ir haciendo realidad esas ideas. Uno conoce mucha gente, por Dios, vive en el mundo de las ideas. O también hay gente demasiado pragmática, que no piensa nada, no tiene principios, vamos ejecutando, a ver, lo importante es que funcione. No. Ese equilibrio es necesario y difícil.
El líder tiene que tener un equilibrio también entre la prudencia, ojo, y la valentía, que es un equilibrio difícil. Fácilmente confundimos prudencia con cobardía. Fácilmente lo que llamamos prudencia es un acto de cobardía. Y fácilmente lo que llamamos valentía son actos de temeridad. Entonces, ese equilibrio no es fácil de mantener, hay que pedirle luces al Señor. En algunos momentos tendremos que ser supremamente arrojados, tendremos que tener la capacidad de entender lo que está pasando culturalmente, tenemos que tener una visión de perspectiva. El líder católico está permanentemente entendiendo la realidad. Usted no puede desconectarse de la realidad. No, que yo no volví a ver noticias, que eso es lo mismo de siempre. Pues, amigo, lo mismo de siempre, claro, porque el pecado original ha estado siempre en la historia. Usted tiene que estar analizando todo el tiempo qué está pasando, haciendo una lectura, escuchando gente sabia que te ayude a hacer una lectura de la sociedad. Usted necesita perspectiva y panorama para poder entender dónde nos encontramos. ¿En qué momento eclesial nos encontramos? ¿Qué pasó con la iglesia después de la década de los 60? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Se necesita perspectiva. Entonces, usted tiene que saber discernir. Y por eso uno tiene que estar rezando con la Biblia en una mano, la liturgia de las horas en una mano, libros espirituales en una mano y el periódico en la otra. Tiene que estar leyendo, discerniendo los signos de los tiempos. ¿Quién como Dios? Muy bien, vamos terminando. Tentaciones. Entonces, cualidades ya. Tentaciones, voy a decirlas rápido porque estamos muy sobre el tiempo. La primera, y creo que la más común, es la timidez. La timidez, el miedo al ridículo. Bueno, creo que los que somos misioneros ya tuvimos que haber superado eso. En todos los retiros y las cosas que hemos hecho tan raras, esas dramatizaciones y esos, ya superamos el ridículo 1000 veces. Usted tiene que vencer el miedo al ridículo. ¿Por qué? Porque usted tiene que salirse de usted. Usted tiene que entender que sirve una causa más grande que usted, hermano. Si usted sigue muy puesto en usted, muy parado en usted, ¿qué me pasa? ¿Qué me van a decir? Que usted sigue tan en usted que usted nunca va a ejercer un liderazgo sano. Tiene que salir de usted, tiene que servir causas más grandes. Esa causa se llama el Evangelio, se llama el reinado de Cristo. Está al otro lado. Entonces, esto por temperamentos, naturalmente a algunos les es más difícil exponerse públicamente, a algunos les es más difícil liderar, pero por eso los dones del Espíritu Santo fortalecen. En cambio, en otros, el problema es la obstinación. El que naturalmente tiene más talento para dirigir suele ser una persona obstinada, impositiva, suele ser una persona que por donde mete la cabeza la saca, suele ser una persona que en cambio tiene un cierto problema de soberbia, de vanidad personal. Son tentaciones que todos como líderes vamos a tener en algún momento. Tengo, por ejemplo, una localidad muy particular en ese momento, es una localidad con muchos empresarios, importantes empresarios, y entonces yo les decía a todos, ahora el problema es que todos, cuando empezamos los retiros, ahora el problema es que nadie quiere hacer charlas, que nadie quiere dirigir, que nadie quiere administrar, que nadie quiere encargarse de los equipos. Dentro de muy poco, el problema será que ustedes creerán que lo hacen tan bien que nadie más lo puede hacer. Y efectivamente así fue. Primero era difícil, y después ya el que aprendía, ya decía, no, yo sé cómo hacerlo. Y empezaban entre ellos a sacarse los colmillos. ¿Dónde están los equipos? Sí, no me los toques, esa cosa. Y entonces, digo, es natural y me parece bonito, pero hace parte de la dinámica, ¿no? Entonces ya lo aprendían a hacer de una manera, y entonces ya había dificultades entre ellos y roces entre ellos, porque así lo hacemos, bueno, en fin, cuidado. Otra tentación, las envidias y los celos, madre mía, envidias y celos. Ese hecho de estar prejuzgando a las personas, suponer en nosotros las peores intenciones, ese hecho de no estar pensando en algo más grande que nosotros, hombre, es que uno está pensando como en su propio ombligo, hombre, pero si este está haciéndolo bien, aunque acaba de llegar y tiene entonces camiseta celeste, pero qué predicación tan buena se hizo y las almas se convirtieron, ¿qué me importa? Yo soy rojo y llevo 30 años en el movimiento, que apenas tiene 26, pero ¿a mí qué me importa? Lo único que me importa es que las almas se están salvando. Rectifico mi intención. Otra tentación es el irenismo del que ya les hablé. Irenismo, Irene significa paz. Hubo una corriente filosófica que se llamó el irenismo, es las personas que consideran que la paz es un valor absoluto por el cual se debe estar dispuesto uno a sacrificar cualquier otro valor.
Lo que nos pasó acá de alguna manera, no, la paz, sacrifique verdad, sacrifique justicia, lo que sea, pero paz, paz, paz. No, a ver, espérate, que eso no termina bien nunca. La paz, irenismo se llama. Irenismo es como un pacifismo radical. Entonces yo como líder no voy a tocar nunca nada que pueda ofender a nadie, hágalo con toda la caridad, ¿cierto? Entonces yo como líder no voy a decir ciertas cositas que pueden incomodar a la gente, yo voy a tratar de mantener a todo el mundo contento. Le decían a eso, que no hable de esto, que porque va a incomodar un poco. No, se lo va a hacer con la mayor caridad posible, pero hay que iluminar la realidad. Hombre, no hable de política y religión. Hombre, hay que hablar, son de las dos cosas más importantes de las que hay que hablar. Fórmese muy bien para hablar, tenga todos los elementos para hablar, pero hágalo con toda la caridad y la claridad. Pero hágalo, campeón. Lo que pasa es que hay que entender esto, pregunta él que qué límite habría que hacer al momento de, si hago una cosa, pues hasta qué punto lo puedo hacer sin que me quite la paz, ¿cierto? Hombre, lo que pasa es que yo creo que más bien eso es una herencia que hemos recibido nosotros de la nueva era, ¿no? Que pretende vender la paz como un valor absoluto dentro de ti. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, pues a Jesús se le quitó un poquito la paz cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Terminó sudando sangre. Al Elías cuando estaba por allá en el monte Oreb, deseando morir, no es que tuviera así pues como la paz más sublime y más grande, corriéndole a Jezabel. O sea, si uno lee la palabra de Dios se da cuenta que arriesgarte a esto implica perder la paz en muchas ocasiones y encontrar en Dios la paz. Más que hay niveles de paz, ¿cierto? Más que pensar uno que la paz es esa sensación como de quietud interior y en términos cristianos eso no es la paz en realidad. La paz es la convicción de que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. En tu voluntad, Señor, está mi paz, aunque esté sufriendo por ello, aunque esté perturbado en mi interior por ello, aunque eso me implique lágrimas. Entonces, paz y serenidad no necesariamente son sinónimos. Ojo, otra tentación, y ya con eso vamos concluyendo, es la manera que tengo de tranquilizar a Alexandra. Decir con esto vamos concluyendo y me tiro otra media hora. Los intereses mezquinos, ya. Un líder puede tener intereses mezquinos, intereses económicos, intereses de placer, de poder. Hay que cuidar el corazón. Hombre, y decir que radicalmente no los tenemos, decir que somos ángeles. No, uno fácilmente el corazón se le desvía. Fácilmente. Usted al principio, cuando dicta los retiros, sí, chévere, pero usted fácilmente acostumbra a que le digan, ay, qué lindo predicó, ay, qué lindo cantó, ay, qué lindo dramatizaron, ay, qué lindo. No, por amor a Dios, no, usted rechaza, pero Ave María, muchachos. Ni que fuéramos ángeles. Pues no tiene que ser un proceso permanente de purificación, de decirle al Señor, ayúdame, cuídame, purifícame. Siempre con temor y temblor. Nunca pensando, hombre, mis intereses son absolutamente sobrenaturales. No, mi intención es que sean así. Pero tengo que estar purificando una y otra vez mis intenciones. Bien, retos. Y con eso concluimos. Alexa, con eso concluimos. Entonces, miren, primero fundamentos, el bautismo, la tría múnera. Después dijimos cualidades, estamos hablando de, están depositados en los 7 dones del Espíritu Santo. Después dijimos tentaciones, mencioné algunas, no es una lista exhaustiva, hay muchas más, pero no hay tiempo. Y finalmente los retos. O sea, ¿con qué retos se va a encontrar un líder? Hombre, las decepciones, primer reto. Decepciones por todas partes nos vamos a encontrar. Y el primero que te vas a decepcionar es de ti mismo. Uno se decepciona mucho de uno mismo. Si tiene uno la humildad por lo menos de decepcionarse de uno, ¿no? Hay unos que no tienen ni la humildad, o no tenemos ni la humildad de decepcionarnos de nosotros, ¿no? Porque todo lo que pasa siempre cuando las cosas no salen fue culpa de otro, nunca fue culpa mía. No, si uno es honesto con uno mismo, te vas a encontrar con decepciones, que tu liderazgo no terminó bien, que no influiste adecuadamente sobre ciertas personas, que esa comunidad que se te encomendó no salió adelante, o que esas personas de las que esperabas mucho terminaron no dándote nada. Por eso dice el profeta Ezequiel, es cierto, maldito el hombre que confía en el hombre y aleja su corazón de Yahvé. Ojo. A ver, Wilson, no puedo confiar en nadie. Relativamente sí, absolutamente no. Ojo, yo en los seres humanos puedo poner confianza relativa. ¿Qué significa confianza relativa? Es
Hombre, si viene el señor del restaurante y me dice que esto es carne, pues yo no creo que es rata, yo creo que es carne. Yo no voy a andar con un pequeño laboratorio a ver si es rata, no. Yo digo, es carne. Ah, ¿estás confiando en el hombre? Sí, confianza relativa, confianza relativa. O sea, más o menos los seres humanos nos desenvolvemos en un clima de confianza, si no sería imposible. Entonces, en general uno debe tener confianza en la gente, pero confianza relativa. ¿Qué significa? Que usted no puede esperar que nadie le falle. Que usted no puede creer que su juicio es tan correcto que lo que el otro hizo fue un error, porque también a veces suele suceder que uno dice, me falló el otro. Hombre, se falló usted. El otro puede estar en lo correcto, el juicio suyo puede estar equivocado. Pero como en esto de los juicios humanos se mueven tantos sentimientos y tantos afectos, es bastante delicado por eso. Que uno suele pensar que el otro me falla cuando sencillamente no hace lo que yo quiero, sin ponerme a pensar si en realidad lo que yo quiero es lo que debería suceder o es la voluntad de Dios en realidad. O sea, ahí se requiere un acto de grandeza interior y de mucha humildad. Hay una frase que sirve mucho para esto, muchachos. El que duerme en el piso no se cae de la cama. Anótenla. El que duerme en el piso no se cae de la cama. Mejor dicho, no espere nada de nadie y nadie lo decepcionará. Quiéralo a todos, confianza relativa en todos. Pero no espere grandes cosas de alguien que créanme que termina uno después herido, aporreado, susceptible, no esperaba esto de ti. Otro reto del líder, la soledad. ¿Quién va a creerlo? Le pasa mucho a los sacerdotes. De hecho, una de las razones por las que más caen los sacerdotes es por este reto que ellos tienen, la soledad. Termina una Eucaristía dominical con 1.200 personas en la iglesia, cierra la puerta de la iglesia y luego solo en su casa cural. Y todos nosotros con nuestras familias, con los niños, tal cosa. La soledad es un reto grande. Y el líder en ocasiones se siente solo. De paso, uno a veces que uno quisiera más gente participando, más gente acompañándome en los procesos. Uno convoque gente, venga, hagámosle, llevemos esta localidad y nada. Madre mía, es una tentación. Y uno tiene, a ver, lo que pasa es que nuestras soledades tienen que estar habitadas. Ojo con eso. Tú tienes que tener una soledad habitada por Dios. Es la única manera de no sentirte solo ante estos retos que tienes. Nuestra soledad no es pagana. Sí, Dios te permite unas ciertas soledades, pero una soledad habitada por su presencia. O sea, una soledad en la que tú estás con Dios, solo con Dios. En la que te desnudas completamente, desnudas tu alma completamente ante Dios y allí hablas con Él. Otra tentación, otro reto, cansancio. No lo llamo tentación, sino retos. El cansancio. A veces físico, a veces espiritual. Yo admiro a Rodrigo. Se lo digo acá abiertamente. Incansable, literalmente. Es decir, fue madre. Entonces ahí es donde yo descubrí que los cansancios en esto tal vez no son solo físicos, sino son fundamentalmente espirituales. Créanme, en esto uno se da cuenta que está muy vinculada a la parte espiritual. Mientras más ores, menos te cansas. El amor no cansa ni descansa. Ni se cansa, ¿es cierto? No cansa, no descansa, ni se cansa. Tiene que ser una oración de verdad, una oración del corazón. Porque a veces los rezos solo sirven, sostienen de alguna manera, te mantienen ahí, pero esa oración del corazón, ese acto de intimidad, esa visita al Santísimo, ese amor con el Señor es irreemplazable. Esa lectura espiritual que te enamora, que te enciende el corazón, que te hace redireccionar todo hacia Dios, eso es lo que te mueve. Bien. Las incomprensiones, y con eso terminamos. Las incomprensiones. Todo liderazgo va a implicar incomprensiones de la sociedad, de la iglesia, de tu propia comunidad, de tu familia. Va a haber incomprensiones. Y hay que vivirlas con paz. Créanme, aunque uno trate de hacerlo correcto, absolutamente todo, va a haber incomprensiones. Dígame usted, ¿Jesús tuvo incomprensiones? El más de los incomprendidos.
Y sin embargo, él sabía para dónde iba. Tenía su corazón puesto en el Padre. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de un liderazgo sano. Hay liderazgos tóxicos también, que hacen daño, que afectan a los demás. Hay liderazgos sanos, que sanan corazones. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Señor, estamos ante tu presencia, reconociendo nuestra incapacidad para ser sal de la tierra y luz del mundo. En vez de sal, tal vez hemos sido azúcar, consintiendo a todo el mundo, consintiendo nuestros propios intereses. ¿Cuánto nos ha faltado, Señor? Pero hoy queremos pedir los dones del Espíritu Santo. Quisiera que cantáramos al Espíritu Santo pidiéndole sus dones, esos dones que necesitamos, esos dones sin los cuales nada podemos hacer. Dice la secuencia del Espíritu Santo: sin tu ayuda, Santo Espíritu, nada hay en el hombre, nada que sea inocente. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, porque el verdadero liderazgo hoy lo tienen los hombres de espíritu. Los hombres de espíritu. Necesitamos ser hombres de espíritu en momentos difíciles como estos. Hombres de espíritu. Vamos a cantar al Espíritu Santo. Que tu presencia yo clamo. Que tu presencia proclamo. Esposo de la Virgen María, Señor y dador de vida, tú eres el que da la luz, por medio de la cual se encarnó Jesús. Hazme uno de los dos.